¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a explicar el método de calibración de tamices de laboratorio para análisis granulométrico de partículas. Este estándar de calibración este método de calibración se describe en el estándar E11 de la ASTM. Es un estándar o es un método no estudiado muy a profundidad en algunos países. En primer lugar, se hace referencia a algunos parámetros cualitativos como ser la firmeza, la uniformidad de las aberturas o los daños que pueda tener un tamiz para su aceptación o rechazo. Principalmente nos vamos a enfocar en esta tabla donde se muestran las variaciones permisibles para cada tipo de tamiz. Entonces en esta tabla tenemos la designación de los tamices, el tamaño de la abertura en pulgadas, en milímetros, y para calibrar los tamices se mide en forma transversal y longitudinal las aberturas conforme al tamaño de muestra definido en estas columnas. Entonces medimos todas esas aberturas en los tamices. Y el promedio de esas aberturas no debe superar en más menos y el valor nominal o la designación del tamiz. Y el máximo valor de esas aberturas medidas con instrumentos apropiados no debe exceder en más x el valor nominal o la designación del tamiz. Entonces, como todo está en base al valor nominal o la designación del tamiz, entonces estos valores de más menos y más x ya están calculados. Y lógicamente la abertura individual máxima resultante, que es la suma de la designación más x, viene a ser este resultado que vemos en esta columna. ¿De dónde vienen esos valores más menos y más x? Vienen de este cálculo, de estas expresiones, donde W viene a ser la designación o el valor nominal del tamiz, y los límites o las tolerancias que vienen posteriormente, estas desviaciones estándar, parten de estos primeros valores de y y x a partir de cálculos con la distribución normal. En primer lugar, vamos a explicar algunos conceptos sobre una malla salida de fábrica que debe cumplir estos requisitos de la columna 7 y 8, mejor dicho de la columna 8, y cuando esta malla ya está dentro de un bastidor, está montada en un bastidor y pertenece a un laboratorio, debe cumplir requisitos más rigurosos. Y asimismo, si este instrumento, este tamiz se utiliza como un patrón para calibrar o comparar con otros tamices de uso frecuente, entonces los requisitos de las tolerancias son más rigurosos todavía. En pocas palabras, estamos pasando de un instrumento menos preciso a un instrumento más preciso, y este instrumento más preciso lógicamente es el que voy a emplear como patrón para comparar con tamices de uso frecuente. Entonces estas tolerancias vienen a ser las desviaciones estándar, que se ven en las columnas 8, 10 y 12, y lógicamente van en caída, ¿no? Van decreciendo las desviaciones estándar en función del nivel de precisión que se requiere para estos equipos. Entonces, si yo obtengo el valor de la variable aleatoria W de la abertura y le sumo el valor X, ya hemos dicho que W más X viene a ser el límite máximo del máximo valor medido
de todas las aberturas. Y W más Y viene a ser el máximo valor permisible o un intervalo de confianza para el promedio de todas las aberturas medidas. Como se evalúa el promedio, entonces es un intervalo de confianza, y W más X vendría a ser como un intervalo de predicción. Entonces el estándar indica que el promedio de estos dos valores, W más Y y W más X, es W más Z, donde Z está definido en el estándar como el promedio de X más Y, que es lo que se ve gráficamente en esta campana de Gauss, es el promedio. Ahora, lo que indica la norma es que estos valores indeseables o valores muy extremos de W más X y W más Z, toda la población contenida entre en este intervalo no debe superar el 5%. Y lógicamente lo que nosotros deseamos es aproximarnos al valor nominal o a la designación. Entonces no queremos esos valores extremos, por lo tanto se limita al 5%. Y esos valores se calculan en esta hoja de cálculo. Podemos ver, aquí se calcula el valor de Z, que es el promedio de X más Y. Aquí se calcula el valor de la abertura más el valor de Y. Y aquí se calcula, perdón, este es el valor de Z, aquí se calcula W más Z, y aquí se calcula el máximo, la abertura máxima permisible. Entonces calculamos W más Z y W más X respectivamente. Y lo que se hace es emplear cálculos a partir de la distribución normal, donde se obtienen probabilidades tomando como la media el valor nominal y la desviación estándar, que es la incógnita que estamos buscando, que en realidad ya está tabulada en estas tablas, pero siempre es bueno determinarla por métodos analíticos. Entonces la desviación estándar es nuestra incógnita. Aquí tenemos la probabilidad de 0.915 y la otra de 0.965. Entonces la diferencia entre estas dos probabilidades es del 5%. ¿Cómo obtengo este 5%? A través de la función buscar objetivo en Excel. Obtenemos este número con varios decimales, que es la desviación estándar para una malla salida de fábrica. Es la tolerancia para una malla salida de fábrica, de manera que máximo el 5% esté contenido en este intervalo, ¿no es cierto? Ahora, este valor de sigma en realidad es una tolerancia, es un intervalo de confianza adoptado por la norma. Y si nosotros repetimos 100 veces el experimento de medir los tamices, de hacer estas mediciones, de 100 veces que midamos estos tamices, 68 veces, en 68 veces la media de todas las aberturas medidas va a caer en el intervalo de confianza de menos sigma a más sigma, es decir, de menos 0.0621 a 0.621 en este caso. Y podemos comprobar estos valores. Por ejemplo, 0.621 pertenece al tamiz 3/4. Vamos a buscar en la tabla tamiz 3/4, 0.622. Bastante aproximado. Veamos otro valor, por ejemplo 0.184, que pertenece al tamiz número 4, 0.182. Entonces son valores bastante aproximados, los hemos determinado de forma analítica. Y nuevamente, estos valores de desviación estándar son una tolerancia que indica la norma. Y si yo repito el experimento muchas veces, 100 veces o 1000 veces,
en el 68% de esas veces, la media, el promedio de todas esas aberturas medidas va a caer en más sigma o menos sigma. ¿Qué significa eso? Que va a caer en un intervalo de confianza del promedio más sigma o el promedio menos sigma. Y lógicamente, si yo estoy midiendo un instrumento que no es muy preciso, como es una malla salida de fábrica, o tal vez un instrumento que no sea muy preciso, el requisito es menor. Entonces, la desviación estándar de esa malla puede caer muchas veces en valores, o la desviación estándar de esas mediciones, de esos varios experimentos que hice, pueden caer muchas veces en valores cercanos a 0.621. Entonces, si eso sucede, el 68% de las veces de todos los experimentos ejecutados van a caer, el promedio de esas mediciones va a caer en más o menos un sigma. En eso consiste esta verificación de la desviación estándar. ¿Y qué pasa con los tamices que son de inspección? En los tamices que son de inspección, el requerimiento aumenta al 99%. ¿Y esto qué significa? Que esa desviación estándar que he encontrado en esta columna la divido entre un factor K, que es el que se ve acá. Esta desviación estándar encontrada la divido entre un factor K, y ese factor acá se obtiene a partir de esta expresión que proviene de la distribución chi cuadrado. Entonces, igualmente ese valor lo podemos calcular acá, está calculado aquí en esta celda, y simplemente lo que hace es dividir. Para encontrar esto, dividimos el valor de la desviación estándar, para una malla de fábrica entre este valor de K. Y en realidad lo que hacemos al dividir, lógicamente, es disminuir la desviación estándar. Y al disminuir la desviación estándar, lo que estamos haciendo es estrechar esta curva de distribución normal. La estrechamos, la hacemos que sea más precisa en torno a la media, y por lo tanto, si seguimos adoptando el intervalo de más o menos un sigma, ya no va a ser solo el 68% de las mediciones que van a caer, cuya media va a caer entre más o menos sigma, sino que si transformo esta desviación estándar dividiendo entre ese valor de K, voy a lograr que de 100 mediciones el promedio va a caer entre más menos sigma el 99% de las veces, cuando hablamos de tamices de inspección, que son estos tamices. Entonces, el 99% de las veces, el promedio de todas las mediciones de este instrumento, que es más preciso, va a caer entre más menos sigma, que es este valor de la columna 8. ¿Y por qué va a caer el 99%? ¿Por qué es más preciso este instrumento? Porque lógicamente su desviación, su límite, su tolerancia de la desviación estándar es menor, porque esa tolerancia fue transformada a partir de estas expresiones. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una pequeña observación en la sección 6.1.5.1, donde habla que el intervalo de un sigma comprende al 66%. En realidad, el intervalo de un sigma comprende al 68% de la población. Bueno, y para los tamices de calibración, que son los equipos más precisos, entonces dividimos esa misma desviación estándar
de las mallas de fábrica entre el valor K correspondiente a un nivel de confianza del 99.73%, como se muestra acá. Es decir, 3 sigma, que es el intervalo de confianza de Shewhart, que eso está en algunos libros de estadística. Entonces, lo que hacemos es estrechar aún más la distribución y hacemos que toda la población, el 99.73% de la población, el promedio de todas las mediciones caiga dentro de más menos sigma el 99.73% de las veces. Es decir, de 10.000 mediciones, en 10.000 experimentos, 9.973 experimentos, el promedio de las mediciones va a caer dentro de más menos un sigma. Entonces fíjense la precisión de ese instrumento, ¿no? Es realmente un instrumento muy confiable y que puede ser utilizado como un patrón. Bueno, entonces aquí tenemos la hoja de cálculo ya con todos los datos. Simplemente aquí elegimos si es un tamiz de inspección correspondiente al 0,99% de probabilidad o tamiz de calibración, y automáticamente se calculan las desviaciones o las tolerancias de desviación estándar permisible, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver 0.301 corresponde al tamiz de media pulgada. Nos vamos al estándar y comparamos el tamiz de media pulgada, este de acá, y aquí tenemos 0.283. Bueno, bastante cercano. Perdón, estoy en el requisito de tamices de calibración. Tamices de calibración 0.302, correcto. Ahora fíjense, pareciera que esta desviación estándar es mayor a esta, pero en realidad no lo es, sino que el tamaño de la muestra, por el teorema del límite central, el tamaño de la muestra aquí es mayor. 30 es mayor que 15, entonces son 30 aberturas versus 15. Entonces la desviación estándar tiene que ser mayor, porque se están sumando efectos, y por el teorema del límite central la desviación estándar de la suma de las aberturas debe ser mayor. Entonces aquí tenemos 0.301 calculado para un tamiz de media pulgada y coincide con el valor de la tabla, que es 0.302. Elijamos, por ejemplo, tamices de inspección y verifiquemos el valor 0.048 para el tamiz número 16. Entonces nos vamos al tamiz número 16 y aquí tenemos 0.051. Perdón, inspección, me equivoqué, aquí está inspección. Entonces tamiz número 16 tenemos 0.049, que prácticamente coincide con 0.048. Entonces está muy bien la tabla y está lista para ser empleada en nuestros cálculos. Ya simplemente con todos esos valores tabulados comparamos la abertura máxima, la abertura promedio y las desviaciones estándar de las mediciones para ver si cumplen con las tolerancias. Bueno, eso es lo que quería explicarles en esta oportunidad. Muchas gracias.